Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Yo quiero compartir con ustedes un corto mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces nos viene pasando algo, a veces como ministros, nos viene pasando algo en las congregaciones. Y es que venimos repitiendo las cosas que alguien dijo, venimos haciendo las cosas que alguien hizo, sin preguntarnos si estas cosas son las que el Señor quiere que hagamos o que digamos. Venimos actuando basados en tradiciones, en costumbres, basados en cosas que alguien enseñó en algún momento, pero que nosotros no hicimos como la iglesia de Berea. Revisar por la Escritura si esto es correcto o no. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en el libro de Pedro que la interpretación de la Biblia no es de carácter privado. Es decir, que no hay una persona que tiene el poder de interpretarla, pero más nadie puede interpretarla. Claro que no. A todo aquel que se acerca a Dios de corazón y pida a Dios la iluminación para entender, Dios se lo dará. Dios se lo dará y podrá entender. No podemos conformarnos a lo que alguien leyó, a lo que alguien interpretó, a lo que alguien dijo, porque podemos estar cayendo en errores tremendos solamente por estar siguiendo a otra persona sin meditar, sin consultar la palabra, sin pedirle a Dios claridad de las cosas que nos muestre a nosotros también. Ahora tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Lo dice la Biblia. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti y salvarás a los que te oyeren. O sea, teniendo cuidado. No, yo pienso esto y lo voy a decir. Debo consultar con otras personas, debo meditar, debo orar, que sea Dios confirmándome. ¿Por qué? Porque a veces estamos creando una doctrina conforme a nuestros propios deseos. Todos nosotros tenemos luchas en algún lugar, o por lo menos la mayoría de nosotros. Tenemos lucha en algún área en particular. Y quizá acomodamos el texto, o sea, aplicamos un mensaje impositivo. ¿Qué es esto? Imponerle al texto que diga lo que yo quiero que diga. Y tomo textos de por allá, de por acá, y tomo solamente las porciones que me convienen para acomodar una doctrina que quizá no es verdadera. ¿Sabe, mi querido hermano? La Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 22, en los versos 18 y 19. Dice que aquella persona que se atreva a añadirle a este libro, Dios le añadirá las plagas que están escritas en él. Esto es serio. Y dice que cualquiera que se atreva a quitarle a este libro, Dios entonces quitará su parte del libro de la vida. Es decir, lo sacará de los salvos. Esto es bastante delicado. Y muchas veces estamos actuando a la ligera, diciendo Dios me dijo, Dios me mostró, cuando son cosas que no son ciertas. O quizá el que nos mostró, y digo esto con todo respeto, pero tenemos que tener los ojos abiertos, quizá el que me mostró no fue Dios. Quizá el que me habló no fue Dios. Y tenemos que estar pendientes, porque se está creando una cantidad de doctrinas, una cantidad de conceptos completamente erróneos, y muchos otros los están repitiendo. Hermanos, tengamos cuidado con la palabra. Yo creo que debemos volver a escudriñar la palabra con seriedad, a dedicarle tiempo realmente a esta palabra que da vida. A veces hemos visto un cristianismo alejado de la palabra de Dios. Y hay algo que tenemos que tener claro, es que sin la palabra no hay cristianismo. Sin la palabra no hay cambio. Sin la palabra no hay quien se arraigue a esta fe. No hay quien se arraigue a este camino, sino que cualquier brisita lo tumba. La Biblia dice, allá en el capítulo 7 de Mateo, que cuando el Señor ve a una persona que escucha las palabras y las guarda, las pone por obra,
Él lo compara a una persona sabia que edificó su casa sobre la roca, porque la roca es Cristo y Cristo es representado aquí en la tierra por su palabra. Pero aquella persona que las escucha y no las atiende, no las pone en práctica, Dios le compara con una persona insensata, con una persona imprudente, podríamos decir que hasta tonta, que edifica su casa sobre la nada, sobre conceptos de hombre, sobre cosas que algún día oyó, sobre cosas que dijo alguien desde el altar, pero que él no se ha tomado el tiempo para constatar de que esto sea cierto, de que esto sea agradable a Dios. Yo he visto mucha gente repitiendo cosas y esto no es bueno, mi querido hermano. No terminemos nosotros cayendo en el error que cometió otro o interpretando apresuradamente y creando nosotros un error que quizá otro repetirá. Y entonces nos haremos daño a nosotros y le haremos daño a aquel que no medita, sino que repite a la ligera lo que escuchó decir. Entonces, mis hermanos, vamos a volver a la palabra y vamos a ser muy prudentes con las cosas que venimos practicando. Vamos a revisar, vamos a analizar si son de Dios o no. La palabra tiene para todo, pero no sigamos simplemente arrastrando tradiciones, arrastrando conceptos que otro dio sin ir a la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, es un corto mensaje, pero de verdad es importante. Y quisiera que meditáramos, y no solo que meditáramos, sino que en realidad nos colocáramos en este plan de ver las cosas que estamos haciendo y analizar si son de Dios o no, si realmente son bíblicas o no, sin el ánimo de reprocharle nada a nadie, sino de mejorar nuestra manera de vivir. Y que cuando nos toque enseñar, hacerlo de mejor manera. Pero no cogerlo para debate, para contienda, si nos damos cuenta de que algo no se está haciendo conforme a las Escrituras. Simplemente buscar a mejorar y si se puede hacer algunas correcciones o una crítica constructiva, que sea verdaderamente constructiva, pues adelante. Porque la idea es que mejoremos. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.